Como cada martes, Luis Javier Tellería, muy buenas. Egunon. Charly Prieto. Buenos días. Laura Garrido. Buenos días, Egunon. Y Edurne García, muy buenas. Buenos días. Bueno, el Lehendakari en unas declaraciones, hablando de presupuestos, ha dicho que hay dos autoexclusiones, refiriéndose a H. Bildu y Elkarrekin Podemos, y una disposición a negociar, que es la del Partido Popular, pero el Partido Popular pide poder intervenir, ¿no?, en esa reforma fiscal. Con algunos puntos, por ejemplo, rebajar el impuesto de sociedades del 28 al 25, o demanda también una mejora en el tratamiento de las familias en el IRPF. No sé, como grupos, cómo veis cómo se está desarrollando las negociaciones. Bueno, yo creo que se está desarrollando en una normalidad, dado el contrapeso de peso de las fuerzas políticas. Es decir, el Parlamento no tiene mayoría. Y en el Parlamento, entre el PNV y el Partido Socialista, no tenemos la mayoría suficiente para aprobar los presupuestos y hay que apelar al resto de grupos. A partir de ahí empiezan las conversaciones, cada uno se ubica como puede. El que de momento más predisposición ha tenido para pactar ha sido el Grupo Popular, el Partido Popular. Lo que pasa es que el Partido Popular ha dicho que quiere hablar de fiscalidad. Estábamos hablando de presupuestos, realmente no tiene mucho que ver el presupuesto con la fiscalidad. Pero bueno, han puesto ese condicionante, pero porque además la fiscalidad no se habla en el Parlamento, se habla en las Juntas Generales. Lo que pasa es que efectivamente en las Juntas Generales de los tres territorios, en Álava fundamentalmente, tampoco tenemos mayoría, con lo cual hay que apelar a alguien para ese tema, con lo cual, bueno, pues se va conflictuando, pero bueno, el Lehendakari el otro día, el viernes, en el pleno del Parlamento, Alfonso Alonso le pidió que se implicara personalmente y el Lehendakari le dijo que se iba a implicar personalmente porque efectivamente el gobierno vasco y el Lehendakari particularmente tienen mucho interés en el que haya un presupuesto. Un presupuesto es importante tenerlo porque equilibra la economía, da sosiego para dedicarse a otras cosas. Y ayer Idoia Mendia, la secretaria general del Partido Socialista, dijo que, bueno, que tenía disposición también a hablar, si es necesario, de fiscalidad, aunque no tenga que ver con los presupuestos. Es decir, estamos hablando de los presupuestos del 2018 y seguramente de una fiscalidad que se verá en el 2019. Pero bueno, si es necesario, se hace por mejorar la situación del país y por equilibrarlo, y por tanto parece que las cosas hablan de momento de que hay disposición a negociar. A partir de ahí, de lo que pueda ocurrir, no tenemos excesivo tiempo. Creo que el debate para enmiendas a totalidad en el Parlamento es el 11 de diciembre, es decir, tenemos menos de un mes, pero en ese tiempo se pueden hablar, hay muchas horas, y por tanto se puede hablar, y de momento la disposición de tres de los partidos implicados en el tema es clara. Los otros dos parece que de momento no quieren entrar, pero bueno, todo puede hacerse. La semana pasada en este mismo programa dije que estaba seguro que en 2018 habría presupuestos, y obviamente hoy tengo alguna razón o algún elemento más para pensar así, ¿no? Básicamente por dos razones. La primera, porque creo que en la Cámara Vasca hay los suficientes partidos con responsabilidades de gobierno en cualquiera de las instituciones del país para saber que los presupuestos son la clave, la pieza fundamental de la acción política, y por lo tanto un partido de gobierno no puede dedicarse a hacer el gamberro, sino que un partido de gobierno puede pedir, si en un momento determinado está en la oposición, contrapartidas o determinados compromisos o intereses políticos, pero sabiendo que tiene que aportar y que tiene que arrimar y acercarse. Esto es lo razonable, y así además es como se conforman las mayorías en unas instituciones donde nadie tiene mayoría absoluta y que hay que buscar esos apoyos. Efectivamente, hoy sobre el tablero, sin descartar por nuestra parte a ningún otro grupo político, porque creo que todo el mundo tiene derecho a hacer sus planteamientos y estamos en una fase de negociación, y por tanto no hay por qué descartar en una fase de negociación absolutamente a nadie, pero hoy está quizás más cerca de una posibilidad de acuerdo el Partido Popular que pueda estar Bildu o Podemos, pero bueno, esto lo irán diciendo también los acontecimientos. El Partido Popular ha establecido una condición que es de política fiscal, que está relacionada con el tipo de impuesto en relación con el impuesto sobre sociedades, es decir, con aquellos beneficios que obtienen las empresas una vez que han hecho su balance, su cuenta de explotación.
Y ese es un planteamiento que, bueno, pues tiene su complejidad. Tiene su complejidad porque los presupuestos se hacen sobre la base de los ingresos y la política fiscal es determinante para saber cuántos recursos hay. Es decir, tú no puedes plantear que tienes que tener la mejor sanidad, la mejor educación, las mejores infraestructuras, que tienes que tener políticas sociales, como por ejemplo pide el Partido Popular, de ayuda a la familia, pero que tienes que mermar los recursos, porque todo no se puede hacer. Gastar y no tener no se puede hacer. Entonces, bueno, yo creo que esa es una discusión que tiene bastante recorrido, que obviamente el Partido Socialista, lo dijo ayer su secretaria general, está abierto a verlo, a tratarlo, pero yo creo que nosotros tenemos una línea, un espacio que yo creo que no hay nunca que rebasar, y es que se haga lo que se tenga que hacer para que haya presupuestos, la recaudación se siga manteniendo en los niveles en los que está, porque todos los recursos que hoy tenemos son necesarios para hacer las políticas públicas. Bueno, pues nosotros abogamos por la estabilidad y sobre todo en un momento de recuperación económica creemos que la estabilidad contribuye sin duda a la consolidación de esa recuperación económica y a la creación de empleo, y desde luego eso es lo que nosotros es nuestro objetivo y vamos a poner todo el empeño en conseguirlo. Fue así en los presupuestos del ejercicio anterior, los que aprobamos en marzo, bueno, desde el 2017, Partido Nacionalista Vasco y Partido Socialista no tienen una mayoría en el Parlamento Vasco pues para sacar determinadas leyes adelante y por lo tanto, bueno, las leyes adelante, no les falta un escaño y por lo tanto necesitan otro partido. Nosotros en su momento pusimos sobre la mesa pues políticas útiles a los ciudadanos, creemos que representamos una opción de estabilidad, de moderación, frente a otras opciones que además se han autoexcluido de la negociación anterior y de esta negociación, y en ese sentido pues planteamos introducir en los presupuestos anteriores políticas concretas que fomentaron el empleo, de ayudas a las familias. Y sí que es cierto que aunque la fiscalidad es un ámbito específico de las juntas generales, sí en el acuerdo presupuestario se introdujo una previsión específica de que bueno, pues no se iban a lo largo de esta legislatura, no, se adquiría el compromiso por parte de los partidos firmantes, es decir, los partidos de gobierno, de no incrementar los impuestos a las rentas medias y bajas y de fomentar todas las medidas en el ámbito fiscal que posibilitaran la mejora de la competitividad de nuestras empresas, la inversión y el empleo. Nosotros entendemos que la reforma fiscal que ha aprobado el Partido Nacionalista y el Partido Socialista, que es cierto que en Álava además no tienen mayoría y por lo tanto necesitan de un tercer partido para que esa reforma fiscal se pueda aprobar, pues no obedece a las premisas que nosotros entendemos que ahora tiene que obedecer una reforma fiscal. El escenario ahora no es el del 2013, cuando se aprobó la anterior reforma fiscal. Ahora creemos nosotros que es el momento de devolver ese esfuerzo que en el 2013 se le pidieron a los ciudadanos. Tenemos una previsión de recaudación en el 2018 de 2.600 millones de euros más y creemos que lo mismo que ha aumentado la recaudación estos años gracias a esa reforma fiscal en un escenario en que hacía falta hacer un esfuerzo para que las administraciones públicas garantizaran los servicios públicos esenciales, también creemos que en la misma medida no ha crecido el PIB y la renta familiar, y por eso creemos que hay que hacer una política fiscal que favorezca mucho más la competitividad, el empleo, la inversión. Y entendemos que en el impuesto de sociedades y en el IRPF pues se pueden hacer políticas más favorables para los ciudadanos y para fomentar lo que digo, la competitividad de nuestras empresas. En el impuesto de sociedades no solo hablamos del impuesto de sociedades, hablamos también de otras deducciones por creación de empleo. Tenemos el impuesto de sociedades más alto, de territorio común, y teniendo además un instrumento específico como es el concierto económico. Nosotros entendemos que teniendo el concierto económico no podemos pagar más impuestos que en el resto de España. El viernes pasado, y por cerrar esta intervención, Alfonso Alonso sí que le interpeló al Lehendakari
y le señalaba que se tiene que implicar directamente, se aboga por el valor de la estabilidad que tanto ha predicado en sus intervenciones y bueno, pues a lo largo de este año que es Lehendakari, pues que tiene que implicarse realmente en la negociación presupuestaria, que tiene que tener un papel claro de liderazgo. Y bueno, pues esperemos que así sea, pero nosotros sí que es cierto que ponemos unas premisas encima de la mesa porque creemos que el escenario en este momento es favorable cuando la recaudación está aumentando de forma significativa, de devolver políticas que favorezcan el empleo, la inversión y la competitividad de nuestras empresas. A ver, con respecto a los presupuestos, es evidente que a nosotras nos siguen pareciendo insuficientes porque además no cambian mucho, no varían mucho del curso pasado a los que aprobamos el curso pasado a este. Nos parecen insuficientes porque bueno, unos presupuestos lo que hacen es reflejan el proyecto de país que hay detrás de un gobierno, ¿no? Y nos parece que sigue apuntalando un proyecto de país desigual, un proyecto de país que no apuesta por la educación pública, por la sanidad pública, y nosotras en ningún caso nos hemos autoexcluido de las negociaciones porque todavía no han acabado, seguimos hablando, pero hemos dado nuestra visión y nuestras opiniones y lo que nosotras bueno, queremos aportar y cambiaríamos de ese anteproyecto que nos han presentado. Con respecto a la reforma fiscal, bueno, nosotras ya hace unas semanas presentamos lo que nosotros entendemos que es una necesidad importante, que es la de una reforma fiscal integral y profunda en Euskadi, que además, al revés de lo que dice la compañera del Partido Popular, no solo pedimos que no se baje el tipo del impuesto de sociedades, sino que se aumente de un 28 a un 30%. Entendemos que bueno, no, es una cuestión de realizar un sistema fiscal más justo para las ciudadanas, no un sistema fiscal que esté priorizando beneficiar a las grandes empresas y testaferros. Entendemos, siempre hemos hablado de un sistema fiscal progresivo y quien más tiene, más paga. Y creemos que eso es lo más justo para todas y eso es lo que vamos a defender. Además de todo eso, entendemos que es muy importante y es una de nuestras propuestas la lucha contra el fraude fiscal y dotar de recursos a la lucha contra este fraude. Creemos que evidentemente es un trabajo que tiene que integrar, que pasa por las diputaciones, que hay muchísimo que hablar, que además uno de los argumentos para rebajar el impuesto de sociedades es que con ese dinero las empresas van a generar más empleo y entendemos que eso no es verdad. O sea, no se genera más empleo, lo que se hace es seguir dando más beneficios, invirtiendo muchas veces en el exterior o en una serie de grupos de inversión que no, al final no repercuten en la ciudadanía, que es lo que nosotros entendemos que tanto los presupuestos como una reforma fiscal tiene que repercutir realmente en la ciudadanía, realmente todo repartido y distribuido de forma justa. Sí. Creo que hay dos aspectos. Estamos diferenciando muy bien el presupuestario del fiscal, es decir, son dos debates que al final concurren porque de lo que tú recaudas puedes gastar, pero son dos debates que además en instituciones diferentes en este país se debaten en instituciones diferentes. Mira, el presupuesto, por lo que ha dicho Edurne, el presupuesto que ha presentado como borrador, el 75% es de lo que se llama gasto social, el 75%. Y en concreto sanidad, el 32% del presupuesto es para sanidad. Es una cantidad enorme que realmente sí, más es llegar al 90%, ¿no? Quiero decir, estamos ya a unos límites que el sistema social que ha generado este país es fantástico, es de los mejores de Europa y por tanto hay que sostenerlo, ¿eh? Y se puede intentar mejorar, todo es mejorable, todo se pueden tener más inversiones en sanidad, más inversiones en educación, el sistema es mejorable, pero realmente estamos ya en unos niveles que desde luego es para satisfacernos como sociedad. Y luego está el debate de la fiscalidad. Efectivamente hay que tener una fiscalidad que permita tener unos recursos para gastar todo este dinero que gastamos en los presupuestos y por tanto entre todos tenemos que aportar. A partir de ahí, sobre todo el de impuesto de sociedades, creo que es un debate que a veces no es tan sincrético como lo decimos. No es del 25 al 28, porque el sistema de pago de impuestos de sociedades es un mix entre lo que pagan de porcentaje por beneficios más un montón de correcciones, de desgravaciones por una serie de aspectos, por inversiones, por I+D. Al final, las empresas vendrán o se irán
tanto por los impuestos de más o de menos, y tienes que tener un sistema equilibrado con lo que hay a tu alrededor para que eso no provoque una fuga de empresas, como generar un territorio amable. Por ejemplo, en el Estado español pocos territorios habrá, si no hay, yo diría que ninguno, que financie la I+D con los recursos que se financian aquí. Y por tanto, una empresa recibe recursos de I+D que además luego le permiten desgravar, etcétera, etcétera. Es decir, no es tan sencillo como del 25 al 30 y se acabó. No, es mucho más complejo, con todas las variables que al final, cuando uno le pagan una nómina y dice, ¿cuánto ganas? 10. Dice, pero 10, pero te pagan 20. No, yo miro al final, lo que pone al final, eso es lo que gano. El resto lo aporta a distintos sitios. Pues las empresas, en el fondo, están mirando la cuenta final, que es lo que aportan. Pero también reciben cosas de una sociedad como esta, que tiene unos niveles de FP extraordinarios, unos niveles formativos de los ciudadanos que les permiten proveerse de trabajadores de alto nivel de cualificación, de una aportación de I+D muy interesante, de unas ayudas a la industria, etcétera, etcétera. Es decir, es un mix de todo y no es tan sencillo como aquí se paga el 25 y allá el 27. Es mucho más complejo que eso y a veces falseamos ese debate diciendo yo me quedo con el 25 y yo con el 30, pareciendo que con eso hemos decidido algo importante, cuando es mucho más complejo el debate sobre el impuesto de sociedades, es mucho más complejo de lo que aquí simplificamos. Podemos poner el 30, se puede poner el 30, pero al final están pagando el 18, en función de las desgravaciones que pongas. O podemos poner el 25 y que al final paguen el 24. Es decir, que no nos quedemos en el número que queda, sino que el debate es, insisto, de una complejidad enorme para decidir lo que queremos hacer. Lo importante es que las empresas sigan aquí, que las empresas inviertan aquí y que las empresas creen trabajo aquí. Y a partir de ahí habrá que ver qué decisiones tomamos, y una de ellas es la fiscalidad, pero no es la única. Sí, hace 4 años, cuando se hizo la reforma fiscal, que en estos momentos está en vigor, ya se estableció un tipo mínimo efectivo el impuesto de sociedades, porque efectivamente el impuesto de sociedades tiene un tipo máximo, pero luego hay deducciones, desgravaciones, en fin, hay un montón de figuras que pueden ir rebajando lo que tú tienes que pagar al final, y se estableció un mínimo para que nunca se pudiera pagar por debajo. ¿Por qué? Porque una sociedad moderna es una sociedad, y una sociedad competitiva, ya que ha utilizado Laura ese término, una sociedad competitiva es una sociedad que es competitiva en su conjunto. Es decir, si pusiéramos como impuesto sobre sociedades no el 28 ni el 25, sino el 1% en este país, o incluso nada, es decir, que las empresas no tuvieran que pagar nada, y como consecuencia de la falta de recursos públicos no hubiera carreteras, no hubiera polígonos industriales, no hubiera empresas de servicio, no hubiera una administración pública, no hubiera políticas sociales de atención a los trabajadores y a las empresas cuando están en mala situación, pues probablemente tampoco seríamos competitivos. Es decir, que una empresa, un conjunto de empresas, una actividad industrial, es competitiva en la medida en que hay un conjunto de factores que le ayudan a competir. De hecho, en Europa, en países distintos, pero todos ellos de la Unión Europea, hay fiscalidades diferentes. Es distinta la fiscalidad en España que la que hay en Francia, en Alemania, en Dinamarca o en Noruega. Y son todos ellos países competitivos y además con sectores industriales, en algunos casos, más potentes que nosotros y con fiscalidades superiores a las nuestras. Todo esto no se puede discutir de brochazo, ¿no? Esto hay que verlo en un conjunto, y en ese conjunto hay que decir que la fiscalidad que hoy hay en Euskadi en relación con las empresas es una fiscalidad relativamente baja. El tipo efectivo es relativamente bajo y no hay nada más que comprobar cuál es el ingreso que se produce para hacer las políticas públicas procedente de las rentas del trabajo y cuál es el procedente del excedente empresarial. Y la proporción es
tremenda de una a otra. En fin, yo creo que sobre la fiscalidad se cuentan muchas cosas, pero se cuentan mal, se cuentan de forma atropellada. Parece que la fiscalidad a la baja resuelve todo, da más recursos a los ciudadanos. No, la fiscalidad a la baja en una sociedad que no genera recursos, lo que hace es instalar, apuntalar, ensanchar la desigualdad, porque la fiscalidad es un elemento corrector también de la propia economía. Es decir, la riqueza que entre todos generamos es una riqueza que luego hay que distribuirla, y a veces se distribuye directamente desde quienes la producen, pero otras veces se distribuye indirectamente entre el conjunto de la sociedad. Esa es la función de lo público, y eso es necesario. Es decir, los empresarios, los que solicitan bajar el impuesto de sociedades, también cuando están enfermos van al hospital, cuando sus hijos tienen que estudiar van a los colegios, cuando tienen que hacer cualquier actividad de carácter social se aprovechan, usan, al igual que los demás, con el mismo derecho que los demás, aquello que se hace desde la política pública. Es decir, hay que pagar impuestos porque hay que hacer eso, porque también hay que atenderles a ellos, porque también hay que atender a sus familias, porque hay que atender al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, en fin, hagamos los debates sobre fiscalidad con más seriedad, con más sosiego, con más equilibrio, con menos rechazo gordo, esto un poco de querer quedar bien con un sector. Yo entiendo que el Partido Popular busque mucho a ese espacio, ¿no?, de la sociedad, al mundo empresarial, ideológicamente, programáticamente están más cercanos a ellos que a cualquier otro sector, pero bueno, pongamos las cosas en una cierta ponderación. Bueno, vamos a poner las cosas en una justa ponderación y en sus justos términos. Cuando hablamos del impacto del impuesto de sociedades en la recaudación, estamos hablando de un impuesto que contribuye a la recaudación un 8%, es decir, no es el grueso de lo que constituye la recaudación de las administraciones públicas. Nosotros no solo hablamos del tipo impositivo general, que en el País Vasco es más alto que en territorio común. No solo es más alto que en territorio común, sino que el tipo medio en Europa, en los países de nuestro entorno, es bastante más bajo también, es del 22,9%. Nosotros aquí, ¿sabes cuál es el efectivo? Aquí ahora en este momento más, que estamos pagando más impuestos que en el resto de España. No, el efectivo. El que se paga, después de las deducciones, de las declaraciones. Claro. Vamos a ver, ¿qué empresas pueden beneficiarse de deducciones? No son tantas las que pueden beneficiarse de deducciones. La mayoría tributan. Bueno, pero también hay unos límites. Pero decís que queréis rebajar para invertir. Por los que invierten. No, pero es que nuestra reforma fiscal lo que aboga es por introducir deducciones que fomenten el empleo. Y en la medida en que tú posibilites que las empresas tengan un marco más favorable para contratar personal y para contratar más gente, esas personas también van a poder contribuir en el impuesto de la renta de las personas físicas y se va a poder aumentar la recaudación. Es lo que ha pasado en territorio común. En un escenario en el que se han bajado los impuestos, se ha aumentado la recaudación. Pero el que puede mucho más que en el País Vasco. Mucho más que en el País Vasco. Lo que no está demostrado... El que puede contratar después del 1 de enero porque tiene un excedente empresarial, ¿no puede contratar antes del 1 de enero que lo mete como gasto? Ya, pero a ver, Charlie, vamos a ver. Me estáis hablando como si la mayoría de las empresas se beneficiarían de un conjunto de deducciones que tenemos establecidas. No es así. La mayoría de las empresas tributan al tipo general y aquí el tipo general es más alto que en el resto de España. Cuando decimos que seamos un territorio atractivo, si vamos a las cifras de 2016, en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han instalado 162 empresas. Se han ido 225, es decir, un saldo negativo de 66 empresas. ¿Sabes a dónde han ido la mayoría de las empresas? A Madrid. ¿Y sabes por qué han ido la mayoría de las empresas a Madrid? Pues sabéis, pues porque precisamente Madrid es un territorio atractivo fiscalmente para que las empresas inviertan y ahí están los números. Quiero decir que aquí podemos hablar y bueno, pues sobre el tema impositivo, qué tal, pero al final los hechos son los hechos y lo que evidencian es que la fiscalidad que tenemos en este momento en el País Vasco no es atractiva para que las empresas tengan un marco favorable para instalarse aquí y ahí tenemos el saldo negativo.
Yo no me quiero tampoco circunscribir a solo el tema de la fiscalidad y solo al impuesto de sociedades. Nosotros, en nuestra propuesta fiscal, que además la plantearemos en las enmiendas que presentaremos en las distintas instituciones, en las Juntas Generales, vamos a presentar un paquete también de deducciones para las rentas medias, para las rentas bajas, en el impuesto de la renta a las personas físicas, deducciones por hijo, ayudas a las familias, fomento también del ahorro. Yo creo que es el momento de realmente, cuando estamos en un escenario en que la economía va mejor que en el año 2013, cuando se hizo la anterior reforma fiscal, que es la que está en vigor, podemos devolver ese esfuerzo que en ese momento le pedimos a los ciudadanos. Y en cuanto al presupuesto, nosotros nos alegramos de que por una parte el Lehendakari y por otra parte Idoia Mendia pues entiendan ya de una vez por todas que no tienen esa mayoría para sacar los presupuestos, y eso conlleva que hay que ponerse a hablar, que hay que ponerse a negociar y que uno se tiene que mover de sus planteamientos y de sus planteamientos cerrados, porque lógicamente si necesitan la concurrencia de un tercer partido, como fue en las anteriores negociaciones presupuestarias el Partido Popular, pues lógicamente el Partido Popular lo que quiere es poner encima de la mesa políticas que entendemos que favorecen a lo que hay que favorecer en este momento, a los autónomos, a los emprendedores, a las rentas medias y bajas, no subir los impuestos a estas rentas y sobre todo que seamos atractivos en un escenario en el que pues está consolidando la recuperación económica para que vengan las empresas. Claro, si vienen las empresas, pues se creará empleo y al final también habrá más recaudación y también podremos sostener esos servicios públicos a los que hacía referencia Charlie de forma mucho más sostenible y de forma mucho más palpable luego para los ciudadanos en su día a día. Estamos hablando constantemente de que no queremos que las empresas se vayan y creemos que las empresas van a crear mucho más empleo, pero no estamos hablando de qué tipo de empleo, porque uno lee los medios de comunicación, o sea, lee los periódicos o escucha o ve los medios de comunicación y en Euskadi cada 2 días tenemos un problema con un ERE, sindicatos que están criticando y hablando y denunciando cuestiones de fraude contractual, problemas en muchas empresas. Entonces, claro, hablamos de crear empleo, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Con qué condiciones? ¿Estamos apuntalando un empleo precario? ¿Estamos intentando que este sistema siga beneficiando a las empresas? Estamos hablando antes de que nos beneficie a todas. Para eso está la fiscalidad, también sí, para fomentar la contratación estable y de calidad y también, pues, de alguna forma, favorecer que las empresas puedan hacer ese tipo de contrataciones. Tendrá que estar también tendrás que ayudar a las empresas que son las que crean empleo a que puedan contratar más empleo. Tendrás que ayudar también a las trabajadoras de las ciudadanas, que son también las que están produciendo y creando empleo. Bien, pero es que muchas veces el mayor peso de la presión recae en las trabajadoras y no en las empresas, que sí que reciben bonificaciones, al margen de esto. Entonces, yo creo que es una cuestión de conceptos. Es evidente que es muy complejo y que es más complejo que esto, pero también es verdad que aquí cada uno tiene su opinión y no se puede hablar desde el paternalismo, sino defendiendo lo que cada una quiera defender, que es, entiendo, a lo que hemos venido. Nosotras seguimos entendiendo que siguen siendo insuficientes, que hay una desigualdad latente en Euskadi y que hay que redistribuir y ser progresivos en cuestión de impuestos. ¿No queréis hacer alguna aportación más? Yo no, más que estoy con Charlie, estoy convencido que va a haber presupuestos y que los presupuestos van a ser buenos. Bueno, yo lo único que digo es que todos podemos hacer esfuerzos, pero sin duda el liderazgo y el realmente mojarse en la negociación presupuestaria pues corresponde principalmente a los partidos que tienen la responsabilidad de gobierno. Nosotros ya posibilitamos los presupuestos anteriores, creemos en el valor de la estabilidad, pero lógicamente también pedimos que se corrijan determinadas políticas que entendemos que bueno, se están poniendo en marcha, en concreto también en el ámbito fiscal, pues que no son las que nosotros consideramos adecuadas para el momento económico en el que estamos ahora. Bueno, pues todo apunta, parece a que sí que van a darse esos presupuestos, esperaremos a ver. Y sí que me gustaría hablar ahora un poco más de Vitoria, ya que estamos en Vitoria, de esa nueva universidad privada que el Grupo Baskonia Alaves junto a la Diputación y al Ayuntamiento han firmado esa colaboración, una universidad donde intenta unar tecnología, deporte y salud, pero que para que este proyecto sea una realidad tiene que además pasar, ¿no?, por el Parlamento Vasco y votarse en pleno, ¿no? Tiene que poder votarse en pleno. Es una ley, hay que hacer una ley.
Lo que pasa que la intención es que esta universidad salga ya el curso que viene, pero también tiene que pasar por educación y tiene que pasar muchos filtros antes de que sea una realidad. No sé cómo valoráis este proyecto, ¿es positivo para la ciudad y también para el conjunto de la comunidad? A mí me parece muy positivo. Todo lo que sean proyectos nuevos en una ciudad como Vitoria, donde además, después de haber sido Green Capital, que parece que podía estar decayendo ya, ¿no?, la pasión que en su momento generó, o lo que aglutinó de sociedad, yo creo que vincular deporte, salud y medio ambiente es un triángulo muy interesante de convertirse en una ciudad referente. No solo una universidad, otros aspectos, es decir, aquí hay maratones, hay triatlones, hay un equipo de primera división, un equipo de baloncesto de ACB, es decir, hay un ambiente alrededor del deporte que vinculado al medio ambiente y vinculado ese deporte no solo a la competición, sino a la salud. A mí me parece un triángulo interesante que genera una atracción sobre una ciudad, que eso es lo que en el fondo siempre se va buscando, aparte de que los ciudadanos que vivimos aquí estemos cómodos, que seamos referentes. Y esta universidad en sí mismo tiene todos los elementos para añadirse a lo que se puede aglutinar después en ese sentido. Y puede ser un atractivo de generar un ambiente universitario añadido al que ya pudiéramos tener, desde expertos profesionales, además, bueno, se ve que hay otras universidades vinculadas al proyecto y, por tanto, me parece enormemente interesante. Otra cosa es el ritmo que el Gobierno quiere imponer. Es una ley. Para hacer una universidad privada, el Gobierno vasco tiene que hacer una ley, tiene que proponer una ley al Parlamento. Es una ley de 2 artículos, o sea, no es compleja. Lo que pasa es que en el Parlamento ya sabemos lo que cuesta en un Gobierno hacer una ley, de la cantidad de informes que se requieren, y por tanto les va a costar más a ellos que lo que nos pueda costar en el Parlamento una ley de esa dimensión. Si uno ve una ley precedente a esta, que fue la que se aprobó para la Universidad de Mondragón, creo recordar, verá que es una ley absolutamente sencilla, simplemente autoriza a la universidad para estar. Entonces, dependemos un poco del Gobierno para darle el ok definitivo, pero a mí, como proyecto vinculado a la idea que yo tengo de Gasteiz, que el medio ambiente, salud y deporte, es un proyecto muy interesante. Este es un proyecto que ya tiene en su intención unos cuantos años. Yo he participado en alguna reunión con los promotores de este proyecto hace ya algunos años, porque efectivamente estaban muy interesados en Vitoria, teniendo en cuenta que en Vitoria hay muchas instalaciones deportivas, hay una gran afición al deporte, hay un altísimo número de ciudadanos federados y asociados a todas estas instalaciones deportivas, aunque digamos que son elementos ambientales, ¿no? La ordenación de la ciudad, los edificios que tiene, las posibilidades de generar nuevas instalaciones, el nivel competitivo del deporte que hay en estos momentos en todos los aspectos, también en el deporte de élite, como se ha señalado también, somos un lugar de atracción de determinados eventos deportivos de muchísimo interés nacional e internacional. Entonces, bueno, todos estos elementos jugaban a favor, pero yo creo que hay que ver más y buscar más cuál es la esencia de este proyecto, ¿no? Es un proyecto que pretende relacionar la educación deportiva con otros elementos tecnológicos asociados a esa actividad deportiva. Bueno, este es un asunto que tiene su miga. ¿Por qué? Porque hay, digamos que puede haber una cierta colisión de intereses entre la oferta pública y la oferta privada. Y esto es lo que hay que explicitar mejor, porque yo, por lo menos, de cuando tuve esa relación con estos promotores, entendí que no se pretendía hacer una competencia con lo público, porque de hecho es decir, cualquier universidad privada está abierta al conjunto de la ciudadanía, pero va buscando sus espacios de colaboración, de clientela, ¿no? Y ellos orientaban muchísimo esta universidad a atraer estudiantes europeos desde una perspectiva internacional. De hecho, ya han señalado que su nivel de colaboración y de relación con universidades de Europa y del mundo es altísima, porque se quieren especializar en cosas que en estos momentos una parte, lo público, sí lo ofrece,
pero hay otra parte que lo público no lo ofrece. Bueno, yo creo que desgranando bien esta oferta, estas diferencias de las que estoy hablando y explicándolas bien, yo creo que es un proyecto que tiene posibilidades de salir adelante, que es bueno porque tiene una inversión detrás de él, porque puede hacer una ocupación importante de instalaciones que ya están hechas y de otras que se tienen que hacer, porque puede aumentar una población flotante de ciudadanos que vienen de fuera a estudiar aquí, porque va a generar empleo que se va a quedar aquí y va a repercutir en empleo indirecto que va a ser de aquí. En fin, tiene muchos elementos a favor, ¿no? Pero yo creo que siempre hay que preservar y hay que explicar con todo detalle que esto no tendrá una colisión ni irá en detrimento de la oferta pública de educación deportiva que en estos momentos ya está funcionando en el País Vasco. Pues bueno, nosotros desde el Partido Popular y estamos apoyando este proyecto de forma absolutamente decidida, creemos en él, no solo que entronca con nuestras señas de identidad como ciudad, ¿no? Como se señalaba, de nuestros valores en el ámbito de la salud, del deporte, del medio ambiente, sino también que creemos que es una oportunidad para Vitoria, y en ese sentido, yo creo que se ha acogido con mucha ilusión este proyecto, ¿no? Por otra parte, como decía también Charly, pues es una oportunidad también para crear oportunidades de empleo, ¿no? Con todo lo que pueda generar de gente que se va a instalar en Vitoria y todo lo que ello conlleva. Lo que sí recogimos el otro día con un poco con bastante escepticismo fue la acogida por parte del Gobierno vasco cuando se presentó la solicitud, ¿no? Más bien que poner facilidades, pues parece que ponían alguna pega, y creemos que si queremos que este proyecto sea una realidad en el 2018, que es lo que se trata, para que el curso 2018-2019 ya se empiezan a cursar esos nuevos estudios en esta nueva universidad, pues yo creo que las instituciones que están implicadas tienen que hacer todo lo posible por agilizar todos los trámites para que esto sea una realidad. Por eso el otro día no entendimos la posición del Gobierno vasco y por eso pues vamos a intentar que todas las instituciones hagan un esfuerzo especial para que esto pues pueda ser una realidad el año que viene. Volvemos a confrontar en el modelo de ciudad como hemos confrontado en el modelo de país. ¿Entendemos que la universidad privada es una necesidad ahora para Vitoria? Bueno, vamos a ver. Hasta el conocimiento que yo tengo es que va a ofertar 5 grados, entre ellos uno que ya oferta el IBEF ahora mismo de forma pública. Es un proyecto, como bien ha dicho el señor Prieto, que ya viene de lejos, que creo que se llamaba Proyecto Cronos en la época del alcalde Lazcoz, no sé si luego me corrija si no me equivoco, que ahora han rescatado el cajón el señor Hurtarán y el señor Ramiro González y deciden darle un respaldarazo y con dinero público seguir aumentando las arcas del señor Querejeta una vez más. Y nos parece, la verdad, increíble. Nosotras apostamos siempre por la educación pública y evidentemente por la universidad pública. Hace poco, en la Comisión de Educación del Parlamento, el rector de la UPV hablaba de las carencias y las necesidades. Y si la respuesta del Gobierno vasco es apuntalar un proyecto privado con dinero público en vez de seguir invirtiendo en la universidad, es decir, cuando uno lanza un proyecto entiende que hay una necesidad, una demanda. Se ha hablado antes de una marca de ciudad, se ha hablado antes de la necesidad. Yo, de verdad, creo que de los 5 grados, uno ya se oferta y los otros 4... realmente, si hay una necesidad tan grande, que se haga vía universidad pública, no tiene más. Porque además creo que no hay todavía una parcela asignada, es un proyecto que lo único que va a hacer es tener que invertir dinero tanto de la Diputación como del Ayuntamiento como del Gobierno vasco para que luego vaya a manos privadas. Creo que nos deberíamos centrar, por ejemplo, en hace un par de días salió el dato de que solo el 6% de las personas con diversidad funcional acceden a la universidad. Creo que es más que eso, de verdad, nos tendría que hacer ponernos más manos a la obra en buscar soluciones dentro del sistema público educativo que en pues hablar de una universidad privada como si esto fuera para Vitoria pues una panacea. Y a nosotras, pues evidentemente estamos en contra, no nos parece bien y vamos a
a manifestarnos así en las tres instituciones. Una puntualización que también mis compañeros puedan corroborar o no, pero creo que las instituciones no van a poner ningún dinero, es una financiación que corresponde al ámbito privado. Otra cosa es que las instituciones, como en este caso el Gobierno vasco, tenga que favorecer los trámites y que todo el expediente y todo el informe que se tengan que hacer se puedan agilizar para que esto lo podamos ver en el 2018. Pero si yo no tengo entendido, creo que no hay ninguna financiación pública en este proyecto, que es un proyecto privado. ¿Hay un respaldo público a un proyecto privado? No hay, de momento nadie ha hablado de financiación. En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, lo público y lo privado pueden convivir perfectamente. Y lo que se tenga que solventar con dinero público se solventará y se va solventando, como son los servicios, digamos, las carreras que se... Y no puede ser que lo privado cubra porque no hay no sé qué grado público, no, lo público tiene esos grados. Otra cosa es que hay otras universidades privadas en este país que llevan conviviendo con normalidad, alguna casi 100 años, y bueno, nadie ha planteado un conflicto. Y si alguien quiere estudiar Derecho en Euskadi, puede estudiarlo en lo público o puede estudiarlo en lo privado. Si alguien quiere ser ingeniero, puede ser ingeniero en una universidad pública o en una universidad privada. Esos son unos servicios que ofertan los servicios privados, las entidades privadas que quieren, y por tanto nosotros creemos que pueden convivir con normalidad. Y en este caso es un proyecto que llena un aspecto importante que se quiere resaltar, y ojalá nos encontremos por muy pocas veces en Vitoria ha concurrido una cierta unanimidad alrededor de un proyecto y no los partidos nos vamos poniendo zancadillas para estropear proyectos que teóricamente deberían de concitar, ilusionar a la ciudadanía contra un proyecto, ¿no? A favor de un proyecto en este caso. Por tanto, vamos a ver si lo conseguimos, aunque sea un proyecto privado, no tiene que ser todo lo que ilusione venido de lo público, ¿no? Otra cosa es que hay un aval público, que es cuando aparece el alcalde y aparece el diputado general diciendo nosotros avalamos este proyecto, que creemos en este proyecto, nos lo han contado, pues vale, pues adelante. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, la única, en mi opinión, que realmente tiene interés, es si esto dificulta, daña, perjudica lo que tiene que ser el desarrollo de una oferta universitaria pública o no. Yo creo que esta es la historia, ¿no? Porque aunque se ha señalado, por ejemplo, la concurrencia de universidades públicas y privadas en otros ámbitos, en otras disciplinas, es cierto que hay disciplinas en las que la demanda ha sido siempre muy alta y entonces cabía más oferta, ¿no? Otra cosa es cuando hay una determinada rama universitaria que está todavía en una fase de crecimiento o está en una fase de oferta y aparece lo privado. Entonces, si lo privado va a restar oportunidades públicas, yo creo que este es un debate a fondo que se debe de hacer. Si no las va a restar, yo creo que la facilidad para que esto se instale pues tiene que ser importante. Nosotros, cuando se nos enseñó el proyecto ya hace algunos años, esto es lo que planteamos, lo que les dijimos a sus promotores, ¿no? Que no tuviera colisión y no fuera en detrimento de lo público. Bueno, ellos argumentaron el por qué no, y una de las razones que daban es porque está dirigido a un público internacional y no está dirigido a los jóvenes que viven aquí, que quieren hacer sus estudios universitarios aquí, ¿no? Bueno, yo creo que por esa parte más o menos está salvado, ¿no? Y de ahí a que nosotros pues veamos bien este proyecto, más allá de que hay cosas que necesitan todavía de más explicación. Y luego solo quería puntualizar que el proyecto Cronos no tiene absolutamente nada que ver con esta historia. Entre otras cosas porque el proyecto Cronos era un proyecto en el que se pedía al Ministerio de Cultura y Deporte, no me acuerdo cómo se llamaba entonces, de España, que en Vitoria se hiciera un centro deportivo de alto rendimiento. En España hay dos.
y además es pues para personas con problemas, con dificultades sobre todo, porque se planteaba que fuera para olímpicos y, en fin, para personas de estas características. Y entonces es cuando se dibujaba pues una Vitoria con muchas instalaciones, con muchas posibilidades, en fin, todo esto. Pero fue un proyecto que pretendía desde lo municipal, con la implicación del Ministerio correspondiente de España, que aquí hubiera un centro deportivo de alto rendimiento, un centro público. Bueno, yo creo que la pregunta es un proyecto bueno para la ciudad, para los vitorianos, y yo creo que el proyecto es indudablemente muy positivo desde muchos ámbitos, ¿no? Yo creo que es una oportunidad para ser referencia en estas materias, genera empleo. La colisión con lo público, pues no lo veo. Yo creo que al final son dos ámbitos que puede estar claramente en un plano colaborativo, que se pueden interrelacionar, y yo creo que además es positivo, ¿no? Que también puede haber una sana competencia entre lo público y lo privado, y además yo creo que lo que se trata es de tener una buena oferta educativa y dar posibilidades a las personas que quieran estudiar estas carreras. Yo creo que eso pues siempre será positivo, sea la oferta pública o sea la oferta privada, pues más donde elegir, ¿no? Y cuando hay más donde elegir también conlleva que pues te pongas, hablando coloquialmente, más las pilas, y en ese sentido pues intentas hacerlo mejor, y yo creo que eso es bueno, algo positivo y que que va a dar mucho valor a la ciudad. Si hay oferta pública y privada se puede elegir, pero si solo hay privada no. Hombre, no, claro. Esta es la cuestión. Pero es que hay pública y privada, claro. Ya, pero... Nada, pero bueno, pero en este caso... Es que nadie ha dicho que no tiene que existir la oferta privada, pero entiendo yo que el gobierno tendrá que mirar por la oferta pública en todos los aspectos y ámbitos, y evidentemente en la educación, porque nos tiene que preocupar más que la oferta, porque además uno de los grados tiene ese de... Uno es de videojuegos, otro es el que es justo, además homologable con el que da el IBEF, el de actividad física y deporte, otro es de creatividad en el diseño y otro de fisioterapia y un último que no me acuerdo, yo creo que tiene que ver también con el diseño o una cuestión tecnológica. ¿De acuerdo? Yo entiendo que es más importante que todo el mundo tenga acceso a la educación que la oferta sea más variada, sin tener que decir que esa oferta no se tenga que crecer. Si hay una necesidad de esa oferta, llevémosla a la universidad pública, y nosotras entendemos que un gobierno tiene que abogar por la oferta pública. No queremos cargarnos el ámbito privado, para nada. Y simplemente, apostillando una cosa, gracias por la aclaración, señor Prieto, pero todas somos personas con dificultades, entiendo que ese tipo de personas son personas con diversidad funcional, porque creo que por concretar un poquito más los términos, entiendo. Se nos ha ido el tiempo y sé que tenéis muchas cosas que hacer, no quiero agarraros aquí mucho más tiempo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, ha sido un placer. Hasta la semana que viene. Bueno, yo no lo sé, pero bueno, veremos, hemos estado encantados. Está muy a gusto, muchas gracias. Y con ustedes continuamos aquí en VTV.